Mi nombre es Adrián Bolívar Mejía, yo soy especialista en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander, actualmente fellow de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Clínica Cardiovid en Medellín, Colombia. Y vamos a hablar a continuación de las emergencias hipertensivas. La idea de esta charla entonces es hacer un enfoque de las diferentes emergencias hipertensivas dirigido a definir cuáles van a ser las metas de cifras tensionales y cuáles van a ser las estrategias que vamos a emplear para alcanzar estas metas. Desde luego haremos algunos comentarios sobre epidemiología, clínica, diagnóstico y demás, pero la idea es entonces enfocarnos a la parte de hipertensión arterial. Entonces, bueno, primero, ¿por qué es importante hablar de hipertensión arterial? Porque estamos celebrando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial es considerada la principal causa de muerte en el mundo. Y como veremos más adelante, se relaciona directamente desde el punto de vista fisiopatológico con la primera y segunda causa de muerte de origen cardiovascular, que son la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Algo muy importante es que afecta países de bajos ingresos de una manera más significativa que los países de altos ingresos, y los que estamos hoy acá reunidos somos la gran mayoría de países de Latinoamérica en donde somos países de bajos y medianos ingresos, y pues desde luego nuestras poblaciones se ven afectadas de manera muy importante. Adicionalmente, teniendo en cuenta precisamente esas dificultades económicas y la educación de nuestra población, en estos países de bajos ingresos se asocia con un menor control. Más o menos el 67% de nuestros pacientes no están controlados versus 38% de los pacientes que no están controlados en los países desarrollados. Adicionalmente, más del 50% de los pacientes con hipertensión arterial tiene algún factor de riesgo adicional, y esto probablemente en nuestros países sea un porcentaje un poco más alto, es decir, nuestros pacientes también tienen obesidad, dislipidemia, diabetes, y es muy importante tener en cuenta que todo esto en el espectro de un síndrome metabólico suma para el desarrollo y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Menos del 50% de los pacientes adultos con hipertensión arterial reciben un manejo antihipertensivo. Y esto es gravísimo y es un llamado de atención para nosotros el tener que identificar tempranamente y tratar a nuestra población hipertensa. Y adicionalmente, otro gran problema que tenemos es la pobre adherencia al tratamiento farmacológico, la cual se encuentra relacionada en parte con un bajo nivel socioeconómico, un pobre sistema de salud y un bajo nivel de educación en la población que nosotros tratamos. Pero entonces, ¿qué pasa con la epidemiología de la hipertensión arterial, por lo menos hablando de Colombia? Hace un par de años, junto con mi profesor Boris Vesga, decidimos hacer un capítulo de un libro sobre la carga de la enfermedad cardiovascular en Colombia. Y en ese entonces nos encontramos con algo que llamaba la atención, era que hacia el año de 1999 los estudios en Colombia hablaban de más o menos una prevalencia de hipertensión arterial en la población adulta de alrededor del 12%. Y para ese momento esa prevalencia ya estaba alrededor del 20%. Nosotros hicimos un estudio en la población de Bucaramanga con 2.380 pacientes más o menos, en el que evaluamos diferentes factores de riesgo cardiovascular en torno a determinar la prevalencia de síndrome metabólico. ¿Y qué nos encontramos? Este estudio fue publicado el año pasado, se empezó en el 2001 y lo vinimos a concluir en el 2016, porque era el seguimiento a parte de la población de Bucaramanga. Y nos encontramos efectivamente que la prevalencia de hipertensión arterial vino en aumento, pasando del 11,1 al 20,5 y finalmente al 23,8% en los años 2001, 2007 y 2013 respectivamente, cosa que concuerda con lo que habíamos encontrado en el capítulo que publicamos previamente. Pero esto es un estudio, nosotros quisiéramos ver el resultado de diferentes estudios que se han hecho en todo el país. Y eso fue lo que hicieron algunos colegas de Bucaramanga también, quienes el año pasado publicaron esta revisión sistemática con metaanálisis evaluando los estudios que en Colombia habían buscado determinar la prevalencia de hipertensión arterial. Y ellos encontraron en general que la prevalencia de hipertensión arterial promedio documentada era de 24%, con un diferencial en hombres y mujeres que ustedes documentan ahí. 24% muy similar al 23,8% que nosotros habíamos encontrado en nuestro estudio. ¿Y esto qué significa entonces? Significa que más o menos 1 de cada 4 adultos, al menos en Colombia, va a desarrollar hipertensión a lo largo de su vida. Si
Si ustedes se ponen a pensar, en la charla de ayer más o menos llegamos a los 3.000 espectadores. Es decir, de esos 3.000 espectadores que estaban viendo la charla de ayer, 750 de ustedes van a desarrollar hipertensión arterial a lo largo de su vida. Y al desarrollar hipertensión arterial están propensos a desarrollar cualquiera de las complicaciones de las que vamos a hablar en esta charla. Más aún teniendo en cuenta que, como mencionábamos previamente, hasta el 75% de la población hipertensa no se encuentra controlada a pesar de estar tomando la medicación incluso. Y eso redunda en que aproximadamente el 1% de la población hipertensa presentará una emergencia hipertensiva en algún momento de su vida. Y es por esto que se hace supremamente relevante hablar de emergencias hipertensivas en torno a la celebración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Pero entonces, ¿cuáles son las emergencias hipertensivas? Hace poco, precisamente este mes, se publicó la actualización de las guías para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, unas guías que de por sí les recomiendo porque son bastante prácticas, no son tediosas de leer y me parece que, digamos, llegan como a un consenso de lo que se ha venido publicando en los últimos años respecto a la meta de cifras tensionales de presión arterial de las que ya les habló ayer el doctor Vázquez. Entonces, en esta guía nos definen las siguientes emergencias hipertensivas: la retinopatía hipertensiva, el síndrome coronario agudo, el edema pulmonar cardiogénico, la microangiopatía trombótica con o sin lesión renal aguda, la encefalopatía hipertensiva, la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, y el síndrome aórtico agudo. En esta charla, infortunadamente, no vamos a hablar de todas las emergencias hipertensivas porque desde luego no nos alcanzaría el tiempo, sino que nos vamos a centrar en algunas de ellas que considero son las más relevantes desde el punto de vista epidemiológico, teniendo en cuenta su frecuencia. Algo muy importante a destacar respecto a la definición que adopta esta guía recientemente publicada es la definición de emergencia hipertensiva. Y quiero que vean esa definición, sobre todo por el hecho de que la desligan de un número. Y eso es algo supremamente importante, porque no es importante solamente el número, el valor de la presión arterial, sino si ese valor en un momento dado está generando daño en un órgano blanco. Porque como hemos venido viendo, el concepto de urgencia hipertensiva, que era elevación de las cifras tensionales sin lesión de órgano blanco, cada vez viene más en desuso, teniendo en cuenta algunos estudios en los que se ha publicado que en realidad no aumenta de manera significativa el riesgo de lesión de órgano blanco a corto plazo. Entonces, lo importante acá es la lesión en el órgano blanco. Sin embargo, tradicionalmente hemos hablado de emergencia hipertensiva cuando tenemos unas cifras tensionales por encima de 180, 120 de presión sistólica y diastólica respectivamente, que las debemos igual tener en mente, pero vean ustedes que la guía recientemente publicada no ata el concepto de emergencia hipertensiva a un valor específico de cifras tensionales, cosa que me parece supremamente interesante y que debemos tener muy en cuenta al momento de enfrentarnos a nuestros pacientes. El primer concepto que vamos a desarrollar es el síndrome coronario agudo, como la primera manifestación que vamos a ver de las emergencias hipertensivas. Síndrome coronario agudo, para repasar, hay de dos grandes tipos: una angina inestable y un infarto agudo de miocardio, que desde el punto de vista conceptual básicamente se diferencian en la elevación de las troponinas con base a la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio que ahorita vamos a describir. Y el infarto agudo de miocardio se define en infarto agudo de miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. Esto diferenciado por los hallazgos que documentemos en el electrocardiograma al momento de evaluar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en un paciente para que cumpla los criterios de infarto agudo de miocardio publicados en la cuarta definición universal en el año 2018? Entonces, primero, que haya evidencia de injuria miocárdica en un contexto clínico de isquemia en donde logremos documentar una elevación o descenso de las troponinas, siempre y cuando al menos una de ellas se encuentre por encima del percentil 99 del límite superior de normalidad que nos esté planteando el laboratorio. Y lo mencionamos así porque hay diferentes ensayos para realizar troponinas. No todas las instituciones cuentan con los mismos reactivos. Luego ustedes en su institución deben conocer cuál es el punto superior de normalidad, que usualmente es ese percentil 99 del que habla la guía, y saber entonces cuándo en su centro una troponina es positiva y cuándo no. Esto se tiene que asociar desde luego de manifestaciones clínicas por parte del paciente. Tiene que tener síntomas de isquemia miocárdica,
la aparición de nuevas alteraciones en el electrocardiograma compatibles con isquemia, dentro de las que se incluye el desarrollo de ondas Q patológicas, la evidencia de una imagen a nivel ecocardiográfico que muestre una alteración nueva en la contractilidad segmentaria, o la identificación de un trombo intracoronario, ya sea por angiografía o a través de la autopsia. Algo muy importante a tener en cuenta con las manifestaciones clínicas es el concepto que hemos venido desarrollando durante muchos años sobre dolor típico y dolor atípico. Y es que si bien que un paciente se presente con dolor típico nos ayuda mucho a sospechar bastante el infarto agudo de miocardio, el hecho de que el dolor no sea típico en realidad no nos lo descarta tanto, y tenemos que tener muy presentes los factores de riesgo de ese paciente y todas las manifestaciones clínicas para englobar la posibilidad de que estemos ante un infarto agudo de miocardio. Pero en esta tabla, ¿qué les quiero compartir? En esta tabla les quiero compartir que algunas cosas que tradicionalmente hemos visto que la gente considera no se relacionan mucho con el infarto agudo de miocardio, en realidad sí están desarrolladas, sí están asociadas, como por ejemplo el hecho de que el dolor se irradie al hombro derecho. Miren ustedes que tiene un LR, incluso que con base en este estudio, es ligeramente superior al LR que se da cuando el dolor se irradia al miembro superior izquierdo. Si el dolor se irradia a ambos miembros superiores, el LR es bastante alto. Eso quiere decir que si el paciente tiene un dolor torácico y el dolor se irradia a ambos miembros superiores y hay otras características clínicas que sugieren que es un infarto agudo de miocardio, esta característica del dolor nos aumenta mucho la probabilidad. Hay otras cosas que disminuyen la probabilidad, que el dolor sea pleurítico, es decir, que se asocia con los movimientos respiratorios, que sea punzante o que se asocia a los cambios de posición. Con este concepto de dolor torácico reproducido por la palpación, quiero llamarle la atención sobre algo, y es que tal vez eso nos ayuda mucho a llenarnos de razones a decir que un paciente no tiene un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo, cuando el resto de las manifestaciones clínicas y los hallazgos nos hacen pensar que no lo tiene. Pero si un paciente tiene otras manifestaciones clínicas que hacen pensar que sí tiene un síndrome coronario agudo, pero el dolor es reproducible en la palpación, no tomen eso como un factor que les haga excluir este diagnóstico. ¿Por qué? Porque los estudios han mostrado que entre el 7 y el 10% más o menos de los pacientes con un infarto agudo de miocardio pueden tener dolor reproducible a la palpación. Se han planteado diferentes explicaciones, como el hecho de que son pacientes adultos mayores a los que igual les puede doler el tórax cuando se les palpe, o el compartir algunas raíces nerviosas del tejido miocárdico con estructuras osteomusculares que pueden generar que se reproduzca un dolor similar a la palpación. Desde luego, algunos hallazgos al examen físico, como por ejemplo los signos de falla cardíaca dados por crepitantes pulmonares, el tercer ruido cardíaco, la inestabilidad hemodinámica, las alteraciones electrocardiográficas y algunas características clínicas adicionales que veremos acá con detalle. Entonces, esto es para definir el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Hablamos de infarto agudo de miocardio con elevación del ST cuando en 2 o más derivaciones continuas hay una elevación del ST de más de 1 milímetro, hablando de todas las derivaciones, excepto B2 y B3, en las que el punto de corte es 2 milímetros para hombres mayores de 40 años, 2.5 milímetros para hombres menores de 40 años y de 1.5 milímetros en las mujeres independientes de la edad. En el resto de derivaciones es 1 milímetro el punto de corte. Y adicionalmente podemos tener, ya no hablando de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, sino infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, alteraciones en el ST y la onda T que pueden estar dadas por depresión del segmento ST o por alteraciones de la onda T como la inversión de la misma o la pseudonormalización de la onda T, que es que una onda T se vea normal cuando en un electrocardiograma basal del paciente en realidad estaba negativa. Algo que quiero mencionarles acá y que es muy importante es que un electrocardiograma normal no descarta el infarto agudo de miocardio. La literatura nos habla de que hasta el 40% de los infartos agudos de miocardio sin elevación del ST pueden presentarse con un electrocardiograma normal, no diagnóstico, y eso lo vemos mucho en la práctica clínica diaria. Entonces, que no nos pase que el paciente llegue con una clínica compatible y nosotros descartamos el diagnóstico solamente porque el electrocardiograma no muestra ninguna alteración compatible con isquemia, así que pilas con eso. Cuando tenemos un electrocardiograma como estos, el diagnóstico digamos que se hace relativamente fácil, ¿cierto? Porque evidentemente hay unas alteraciones en el segmento ST que nos van a llamar la atención de inmediato. Y entonces cualquiera
que se enfrente con un paciente con un dolor torácico y tenga este electrocardiograma enfrente, pues muy probablemente va a ser un diagnóstico certero de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. A veces podemos tener electrocardiogramas de menor calidad que tienen algunos cambios y que pueden hacernos pensar, venga, pues este paciente sí puede tener un infarto, pero vamos a estudiarlo, vamos a hacer unas troponinas, vamos a vigilarlo y demás. Y traigo específicamente este ejemplo para sensibilizarlos sobre el infarto agudo de miocardio con elevación del ST de la pared posterior. Porque yo sé que muchos de ustedes ven este electro y definitivamente dicen, este paciente no tiene un infarto con elevación del ST, pues ustedes no ven el ST elevado en ninguna de las derivaciones. Pero recuerden que el infarto de la pared posterior tiene unos cambios en espejo en estas derivaciones, B2 y B3, en las que se va a ver con un infradesnivel del segmento ST. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Tenemos que hacer derivaciones posteriores. Y el médico que recibió a este paciente fue muy juicioso, llamó la atención sobre estos hallazgos y dijo, venga, vamos a hacerle derivaciones posteriores, y se las hizo. Y acá están B7, B8 y B9 con una elevación del segmento ST de más de 0.5 milímetros, que es lo que se considera significativo en estas derivaciones, haciéndose el diagnóstico entonces de un infarto con elevación del ST de la pared posterior. Hicieron lo correcto, llamaron al hemodinamista, el hemodinamista fue de manera emergente en horas de la madrugada y el paciente efectivamente tenía una oclusión aguda completa de la arteria circunfleja. Por lo que, muchachos, un electrocardiograma normal o aparentemente normal no tiene que dejarles bajar la guardia y siempre tienen que pensar en la posibilidad de hacer derivaciones adicionales o en este caso unas derivaciones posteriores bien justificadas por un infranivel del segmento ST en B2, B3. Y aun cuando el electrocardiograma aparentemente se vea normal, no tenga cambios en la onda T, en el segmento ST, pues hay otros cambios que nos pueden ayudar a pensar que ese paciente sí tenga una cardiopatía isquémica de base. Y en este caso particular, quiero mostrarles estas derivaciones en donde se ven claramente unas ondas Q que cumplen con criterios para definir que son ondas Q patológicas en un paciente que efectivamente tenía antecedente de una cardiopatía isquémica. Y el tiempo en el que nosotros hagamos este diagnóstico es muy importante. Si ustedes analizan en todas las patologías que vamos a ver de aquí en adelante, el tiempo con el que nosotros actuemos es supremamente relevante en impactar en los desenlaces del paciente. Esta es una gráfica que probablemente la mayoría de ustedes ya ha visto, que fue publicada en el 2017 en la Guía Europea de Infarto Agudo de Miocardio con elevación del ST, y básicamente esta gráfica nos llama la atención sobre eso, sobre la importancia de hacer un diagnóstico rápido. Entonces le dicen a ustedes, vea, si usted le llega a un paciente con un cuadro clínico compatible con un infarto, con un dolor torácico, usted tiene que hacer un electrocardiograma e interpretarlo por una persona capacitada y entrenada en los primeros 10 minutos. Ya con la interpretación de ese electrocardiograma, usted puede establecer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y usted entonces entra a definir qué tipo de estrategia de reperfusión va a utilizar. Si va a llevar ese paciente a una angioplastia primaria o va a llevar ese paciente a una terapia fibrinolítica. Y eso va a depender de si usted está en un centro que tiene disponibilidad de servicio de hemodinamia o si está en un centro en el que no hay disponibilidad de servicio de hemodinamia. Si tiene un centro en el que hay disponibilidad de servicio de hemodinamia, se traslada al paciente al laboratorio de hemodinamia en un tiempo que debe ser idealmente menor a 60 minutos y se hace la arteriografía coronaria y se procede a hacer la intervención según lo que se encuentre. Pero si estamos en un centro en el que no hay servicio de hemodinamia, tenemos que definir a cuánto estamos del servicio de hemodinamia más cercano. Y entonces, si estamos a menos de 120, nosotros vamos a trasladar, a menos de 120 minutos, nosotros vamos a trasladar ese paciente a ese servicio de hemodinamia para la terapia de reperfusión. Pero si estamos a más de 120 minutos, entonces entraríamos a definir la necesidad de terapia fibrinolítica, la cual se debería administrar en menos de 10 minutos. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando elijamos la terapia fibrinolítica debemos revisar, hacer un checklist de si hay contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas para esta terapia. Es muy importante que ustedes procuren aprenderse algunas de estas contraindicaciones, sobre todo pues para efectos de evaluaciones y exámenes para admisión a residencias y demás, pero en la práctica clínica tienen que tenerlas a la mano y hacer un checklist, no puede ser de memoria, tienen que tenerlas en lista, hacer un checklist y descartar una a una las contraindicaciones absolutas y relativas en el momento en el que definan hacer una terapia trombolítica en el paciente que ustedes tienen enfrente. Pero entonces, ¿cuál es la relación de la hipertensión arterial
con la cardiopatía isquémica, es decir, por qué la hipertensión arterial es un factor de riesgo tan importante para el desarrollo de cardiopatía isquémica. Y acá está explicado. La hipertensión arterial produce disfunción endotelial, produce estrés mecánico por el cizallamiento que genera el aumento de las presiones intravasculares a nivel de la pared del vaso, condiciona por medio de esa lesión endotelial aumento de la permeabilidad de la íntima, adicionalmente genera hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual hace que las necesidades de oxígeno, las demandas de oxígeno del miocardio sean mayores y esté más predispuesto a la isquemia. Estos factores que mencionamos previamente predisponen al desarrollo de aterosclerosis y no solamente predisponen al desarrollo de aterosclerosis, sino que predisponen a la inestabilidad de la placa aterosclerótica. Y esta inestabilidad de la placa aterosclerótica es la que hace que la placa se rompa y se genere la cascada trombótica que finalmente va a llevar a la oclusión completa del vaso o incompleta y a generar un síndrome coronario agudo. Esto es una publicación interesante en la que nos resumen en parte ese proceso fisiopatológico y vean ustedes que no es solamente lo que nosotros acabamos de mencionar, también hay alteraciones a nivel de la función plaquetaria, del fibrinógeno y algunos polimorfismos genéticos, los cuales en conjunto son los que finalmente llevan a la presentación del síndrome coronario agudo en el servicio de urgencias. Pero entonces, de lo que estamos hablando, de la hipertensión arterial, ¿cuál sería entonces las cifras tensionales meta que nosotros buscaríamos en el paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo? Ya la AJA en guías previas había publicado algunas recomendaciones al respecto, pero las publicaciones más recientes, dentro de las que se incluye la guía europea para el manejo de la hipertensión arterial, nos ponen una meta de presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio en este paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo. Y la guía recientemente publicada por la Sociedad Internacional para el Manejo de la Hipertensión Arterial, ahorita en mayo del 2020, también nos plantea una presión arterial sistólica meta menor a 140 milímetros de mercurio. ¿Qué medicamentos nos plantean como opciones para ser utilizados en plan de lograr esas cifras tensionales metas? Nos plantean la opción de nitroprusiato, nitroglicerina, labetalol. La elección de estos medicamentos va a ser definida con base en la disponibilidad del medicamento en cada uno de sus centros y también en la experiencia que ustedes tengan en el manejo de cada uno de estos medicamentos. El labetalol es un beta bloqueador. Luego tienen que tener en cuenta la posibilidad de alteraciones en el ritmo cardíaco, es decir, de bradicardia y de alteraciones en la conducción cardíaca, es decir, el desarrollo de bloqueos. Y esto es particularmente relevante sobre todo cuando se presentan infartos de la cara inferior que suelen comprometer el sistema de conducción y asociarse a alteraciones en la conducción auriculoventricular o disfunción sinusal, en los que ustedes, si van a usar uno de estos medicamentos, deberían tener mucha precaución y vigilar al paciente estrechamente. En general, para usar cualquiera de estos medicamentos, el paciente debiera estar estrechamente monitorizado, ya sea en el servicio de urgencias, en una unidad de cuidado coronario, en una unidad de cuidado intensivo. El labetalol puede administrarse con un bolo inicial de 10 a 20 miligramos, el cual puede repetirse, y después del bolo, ustedes van a dejar una infusión continua de 0.5 a 2 miligramos minuto, usualmente. Pero esta dosis puede ser titulable, algunas referencias dicen hasta 8 miligramos minuto, otras hasta 10 miligramos minuto, hasta que ustedes logren las cifras tensionales meta sin generar ninguna complicación en el paciente. Algunos grupos con los que he tenido la oportunidad de hablar no tienen muy buena experiencia con el labetalol, sobre todo cuando el paciente se presenta con cifras tensionales muy altas, pero en mi experiencia personal me parece que el labetalol sí funciona muy bien para el control de las cifras tensionales, es un medicamento bueno, lo veremos ahorita más adelante, lo utilizamos con relativa frecuencia en el paciente con enfermedad cerebrovascular y bien utilizado y vigilado es un medicamento que se plantea como una buena opción. La nitroglicerina y el nitroprusiato, entonces son vasodilatadores, ellos nos ayudan a controlar las cifras tensionales, pero en el paciente con cardiopatía isquémica que eventualmente puede desarrollar edema agudo de pulmón, también nos ayudan a mejorar el edema agudo de pulmón y eso lo voy a explicar con mayor detalle ahora más adelante. La dosis de la nitroglicerina y el nitroprusiato están ahí anotadas. Es muy importante que tengan en cuenta
la contraindicación del uso de nitroglicerina en pacientes que hayan usado en las horas previas inhibidores de la fosfodiesterasa, teniendo en cuenta que esto puede precipitar una hipotensión muy severa. En cuanto al nitroprusiato, también se puede titular en el contexto del paciente con síndrome coronario agudo, acorde a las dosis que ustedes ven ahí. Es muy importante que tengan en cuenta que es un medicamento que se deja titular a corto plazo, teniendo en cuenta su vida media, por lo que ustedes tienen que estar ahí al lado del paciente para buscar las cifras tensionales meta y evitar siempre que el paciente vaya a presentar hipotensión, porque la hipotensión se asocia a desenlaces adversos en cualquier tipo de emergencia hipertensiva, de las que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Eso entonces en cuanto al manejo de la hipertensión arterial en el contexto del paciente con síndrome coronario agudo. Una vez el paciente es dado de alta, tenemos que tener en cuenta qué factores precipitaron la crisis hipertensiva o se encontraron asociados a que el paciente presentara una crisis hipertensiva. Y debemos reforzar el tratamiento con cambios del estilo de vida que incluyen abandono en el consumo de tabaco, promover la actividad física aeróbica, hacer modificación de la dieta hacia una dieta más saludable. Hay que también buscar un mejor control de las cifras tensionales. La reciente guía publicada nos plantea unas metas menores a 130-80 milímetros de mercurio o 140-80 en los ancianos, y yo acá pongo 150-90, en parte teniendo en cuenta las recomendaciones que previamente hemos venido manejando, que van en concordancia también a las que se encuentran publicadas en las guías NICE, porque es que no podemos desconocer que hay algunos adultos mayores, y sobre todo en nuestra población lo vemos bastante, que no toleran muy bien un control relativamente estricto de cifras tensionales. Entonces hay pacientes que son de avanzada edad, que son frágiles y que no toleran que nosotros los llevemos a controles, digamos, un poco más estrictos de cifras tensionales, por lo que esto no me parece descabellado, está recomendado incluso en algunas guías, y se debe desde luego individualizar en el manejo de cada paciente la posibilidad de tener un poco de mayor flexibilidad en cuanto al control de cifras tensionales, pero si el paciente lo tolera, podemos optar por las metas que está planteando la guía recientemente publicada. ¿Qué medicamentos se deben favorecer después de haber tenido un síndrome coronario agudo? Los IECAS, los ARA2, que son medicamentos de primera línea en general para los pacientes con hipertensión arterial. Los bloqueadores de los canales de calcio, que son en general también medicamentos de primera línea para el paciente con hipertensión arterial. Y los betabloqueadores, que aunque en todos los pacientes con hipertensión arterial no son medicamentos de primera línea, pues en los pacientes con cardiopatía isquémica sí impactan en desenlaces fuertes, por lo que sí deberíamos optar por estos medicamentos. Y esta es una recomendación que voy repitiendo en los diferentes escenarios de emergencias hipertensivas, porque quiero hacerles caer en cuenta en algo, y es que muchas veces uno ve que los médicos de atención primaria promueven el uso de otro tipo de medicamentos como clonidina, prazosina, los cuales no se encuentran relacionados con una mejoría en desenlaces adversos o en mortalidad, y que no muestran, aparte del control de las cifras tensionales, un beneficio adicional en los diferentes pacientes, ya sea el escenario de un síndrome coronario agudo o una enfermedad cerebrovascular. Luego, procuremos hacer un tratamiento escalonado de acuerdo a lo que nos plantean las guías, utilizando primero ARA2, IECAS, betabloqueadores, diuréticos tipo tiazida o inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, antes que optar por este tipo de medicamentos como clonidina, prazosina y demás. El paciente tiene que ser enviado a rehabilitación cardíaca, tiene que tener un adecuado control de sus comorbilidades y desde luego se tiene que optar por una adecuada terapia antiplaquetaria acorde a lo que se haya definido en el contexto del manejo del síndrome coronario agudo. Vamos a hablar ahora del edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, el cual se suele presentar en el contexto de una emergencia hipertensiva. Entonces, acá les voy a explicar rápidamente la fisiopatología de este proceso. Entonces, como nosotros sabemos, al corazón llega la sangre a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Después sale a través de la arteria pulmonar hacia la circulación pulmonar y por medio de las venas pulmonares vuelve hacia la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo para de ahí salir a la circulación sistémica. Entonces es un circuito cerrado en condiciones normales que sigue este trayecto que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa a nivel del alvéolo? Entonces,
Cuando nosotros tenemos un aumento de la poscarga o un aumento de la presión en las cavidades cardíacas izquierdas, sea cual sea la causa, este aumento en la presión de las cavidades cardíacas izquierdas va a generar un aumento en la presión en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares y finalmente de manera retrógrada en la circulación pulmonar, que finalmente se va a ver manifiesta en el capilar pulmonar y la zona de intercambio alveolo capilar. Al aumentar la presión dentro del capilar, aumenta posteriormente la presión en el espacio intersticial y eso conlleva a que el líquido dentro del capilar pase al interior del alveolo y es lo que finalmente nos genera que los alveolos se nos llenen de agua y el paciente desarrolle edema agudo de pulmón. Y esta fisiopatología es muy importante para que ustedes entiendan el porqué de los diuréticos, que es obvio, y el porqué del uso de nitratos. Como lo mencionamos en las diapositivas previas, yo les dije, la nitroglicerina y el nitroprusiato van a servir para el control del paciente con edema agudo de pulmón. ¿Y esto por qué se da? Pues claro, estos medicamentos tienen el potencial de actuar de diferentes formas. Primero, al ser venodilatadores, disminuyen la precarga, luego disminuyen la cantidad de líquido que va llegando al corazón y la cantidad de líquido que pase hacia el pulmón y con esto van a contribuir a disminuir la presión dentro del capilar, favoreciendo que retorne el líquido del alveolo hacia el capilar. Y adicionalmente disminuyen la poscarga, disminuyendo la presión en las cavidades cardíacas izquierdas, de manera retrógrada también la presión se va a disminuir, impactando en la presión dentro del capilar, luego se favorece el retorno del líquido hacia el capilar desde el alveolo. Y si a esto le sumamos otra estrategia de manejo de los pacientes con edema agudo de pulmón, que es la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva, pues podemos observar cómo la presión positiva dentro del alveolo contribuye también a que el líquido retorne desde el alveolo hasta el capilar y con esto nos mejora el cuadro del edema agudo del pulmón. Y es por eso que aun cuando los pacientes no estén con cifras tensionales en rango de severidad, que es el concepto que tradicionalmente manejamos, se pueden beneficiar de adicionar a la terapia los medicamentos vasodilatadores como la nitroglicerina y el nitroprusiato. Teniendo esto en mente entonces, ya ustedes entendiendo la fisiopatología, podemos entender cuáles son las causas del edema agudo de pulmón de origen cardíaco. Y dentro de ellas incluimos la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque puede generar un fallo de la bomba del ventrículo izquierdo y aumentar la presión dentro de esta cavidad y de forma retrógrada aumentar las presiones como lo hemos venido viendo. La falla cardíaca por el mismo principio que acabamos de mencionar. La enfermedad valvular, como por ejemplo una estenosis aórtica, una estenosis mitral o una insuficiencia mitral, de igual forma aumenta la presión en las cavidades cardíacas izquierdas, también pueden producir la valvulopatía sobrecarga de volumen, todo genera un aumento de la presión retrógrada en la vasculatura pulmonar y aumento de la presión dentro del capilar, lo que finalmente va a llevar a edema agudo de pulmón. Las arritmias también generan disminución del gasto cardíaco y congestión venosa retrógrada, los cortocircuitos derecha e izquierda por el mismo mecanismo y la hipertensión arterial pues por aumento de la resistencia vascular sistémica, aumento importante de la poscarga, aumento de la presión en las cavidades cardíacas izquierdas y congestión venosa retrógrada tal y como acabamos de mencionar previamente. Entonces cualquiera de estos mecanismos nos puede llevar al desarrollo de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. ¿Y cómo se puede manifestar el paciente que llega por un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico? Desde luego, la hipertensión arterial puede ser una de sus manifestaciones, incluso puede ser el factor precipitante. Pero, como vimos, otras pueden ser las causas y teniendo en cuenta todas esas causas que nosotros mencionamos, podemos encontrar diferentes manifestaciones clínicas asociadas a esas causas. Entonces podemos encontrar disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna en el contexto de una falla cardíaca aguda o agudamente descompensada, la cual también puede presentar S3, soplos en el contexto de valvulopatías, ruidos cardíacos arrítmicos en el contexto, por ejemplo, de una fibrilación auricular que condiciona inestabilidad hemodinámica. Las repercusiones en la oxigenación nos pueden llevar a cianosis. El edema agudo de pulmón de por sí va a producir tos con expectoración que tradicionalmente observamos que puede ser rosa o rojiza, lo cual nos aumenta la probabilidad de que lo que el paciente tenga en ese momento es un edema agudo de pulmón. Según el estado general en relación a sus comorbilidades y la descompensación aguda con la que cursa ese paciente puede tener alteración del estado de conciencia, desde luego taquipnea, signos de dificultad respiratoria, asociada a una falla cardíaca descompensada, puede tener oliguria, puede tener disminución en la perfusión distal y condicionar frialdad distal o
signos de sobrecarga hídrica adicionales como por ejemplo edemas, ascitis o ingurgitación yugular. Y finalmente puede manifestarse con dolor torácico, por ejemplo en el síndrome coronario agudo, la presión arterial elevada que ya mencionamos, o la taquicardia en el contexto de las arritmias. Entonces, en general, el espectro de manifestaciones clínicas es muy amplio, que puede asociarse al edema agudo de pulmón, y todo va a depender de cuál fue el factor precipitante. Tenemos que hacer estudios complementarios, desde luego, para lograr establecer la etiología del edema agudo de pulmón con el cual ese paciente está cursando. Nosotros acá desde luego estamos enfocados al que se da debido a la hipertensión arterial, pero tenemos que tener en mente todas las otras causas, porque el paciente no va a llegar pues con el rótulo de cuál es la causa que lo lleva a su condición clínica. Entonces los estudios séricos se van a definir con base en la sospecha. Tenemos que hacer siempre pruebas de función renal, un hemoleucograma, reactantes de fase aguda, si hay de pronto alguna sospecha respecto a que la causa de la descompensación sea un proceso infeccioso. La radiografía de tórax no puede faltar, lógicamente, con el fin de evaluar la presencia de, por ejemplo, cardiomegalia, los signos de congestión, si hay alguna otra causa posible de la disnea del paciente, como por ejemplo un proceso neumónico, el cual a su vez también puede ser la causa de la descompensación de una falla cardíaca, y los signos de sobrecarga hídrica a nivel del pulmón en la radiografía de tórax. La ecografía pulmonar nos puede ayudar mucho, sobre todo en los centros en los que se cuenta con experiencia, porque puede hacer el diagnóstico diferencial de la disnea del paciente, o incluso puede hacer el diagnóstico del edema agudo de pulmón. El electrocardiograma para buscar cualquiera de las causas que mencionamos previamente, y el ecocardiograma lo mismo para evaluar diagnósticos diferenciales y evaluar la función sistólica ventricular izquierda, derecha y demás parámetros de evaluación de la función cardíaca. El tratamiento entonces, ¿qué incluye? Incluye diurético, ¿cierto? Porque el paciente tiene un edema agudo de pulmón. Terapia vasodilatadora por los mecanismos fisiopatológicos que ya mencionamos y el mecanismo de acción que tiene, que ya también lo mencionamos. Y la ventilación mecánica con presión positiva dentro de la vía aérea, debido a que mejora el edema agudo de pulmón por los mecanismos que ya previamente mencionamos. Entonces, en relación al diurético, el diurético de elección es el diurético de ASA, la furosemida, disponible ampliamente en nuestro medio. La dosis inicial de furosemida puede ser de 20-40 miligramos en pacientes naif que no reciben previamente furosemida, pero en aquellos que ya vienen en tratamiento con furosemida de forma ambulatoria, como por ejemplo los pacientes con falla cardíaca, recomendaciones recientes indican que la dosis inicial de furosemida debería ser de 1 a 2,5 veces la dosis instaurada de forma ambulatoria. ¿Para qué? Para buscar de manera eficiente lograr un balance negativo en el paciente y descongestionarlo. Es muy importante tener en cuenta que el tiempo de demora entre que el paciente llegue y se administra la furosemida está correlacionado con mortalidad. Es decir, entre más rápido ustedes administran la furosemida a ese paciente, mejor le va a ir. Y es muy importante también tener en cuenta que se tiene que vigilar, una vez se está administrando diurético tipo furosemida, la función renal y los electrolitos, debido a que una de las complicaciones frecuentes que vemos en la práctica clínica es la hipopotasemia asociada a la administración de furosemida, por lo que se tiene que monitorizar a fin de evitar complicaciones asociadas a la misma. El tratamiento viene acompañado, no siempre, pero en algunas ocasiones seleccionadas, de ventilación mecánica no invasiva o invasiva según la condición del paciente. ¿Esto para qué? Para buscar disminuir la cantidad de líquido dentro del alvéolo. Pero me pareció relevante específicamente traerles en esta diapositiva las contraindicaciones para realizar ventilación mecánica no invasiva, porque el hecho de que el paciente tenga la indicación no quiere decir que se pueda llevar a cabo este procedimiento. Entonces, a tener en cuenta: rechazo o no colaboración por parte del paciente, parada respiratoria inminente, el paciente tendría indicación de intubación orotraqueal, alteraciones anatómicas que impidan ajustar la mascarilla de la ventilación mecánica, obstrucción fija de la vía aérea superior, hemorragias digestivas, vómito no controlado, abdomen agudo, que el paciente de forma concomitante curse con un neumotórax, que esté inestable hemodinámicamente, alteración del estado de conciencia, isquemia, arritmia no controlada o una cirugía esofágica reciente. Esto para que lo tengan en mente, porque no todo paciente va a ser candidato a ventilación mecánica no invasiva, y si está en inminencia de falla ventilatoria, pues entonces debería ser llevado a una intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Y finalmente, los medicamentos que habíamos mencionado previamente, los dilatadores, dentro de los que se encuentra la nitroglicerina y el nitroprusiato, cuyas dosis ya vimos previamente, pero acá las repasamos. Tener muy en cuenta el monitoreo estrecho de estos pacientes para evitar la hipotensión asociada.
¿Qué cifras tensionales meta entonces nos plantean las guías en el paciente con edema agudo de pulmón de origen cardiogénico? Y ustedes ya con base en la fisiopatología que vemos entienden la importancia de realizar un control de esas cifras tensionales. Pues ellos nos proponen buscar una presión arterial sistólica menor a 140, nos lo proponían los europeos desde el 2018, y en la guía publicada recientemente también nos proponen una presión arterial sistólica por debajo de 140. Entonces hasta el momento llevamos síndrome coronario agudo, buscamos una presión arterial sistólica por debajo de 140, y edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, buscamos una presión arterial sistólica por debajo de 140. Ojo, esto no aplica para edema agudo de pulmón de otras causas, que no es el tema a discutir en esta charla, pero que ustedes deben tener en cuenta que hay otras causas de edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico. ¿Qué se tiene que optar entonces en el paciente ya cuando le vamos a dar el alta? Identificar y controlar el factor desencadenante, porque si el factor desencadenante fue la hipertensión arterial, debemos ver cuál fue la causa que llevó a ese paciente a hacer esa emergencia hipertensiva. Realizar los cambios en el estilo de vida, como abandono en el consumo de tabaco, actividad física, modificación de la dieta, que ya los hemos mencionado previamente. Hacer un control de las cifras tensionales de acuerdo a las recomendaciones que vimos, son similares a las que vimos en el síndrome coronario agudo, buscando una presión arterial de 130-80 o 140-80 en los ancianos, aplicando el mismo concepto pues, que yo les di previamente. Y como muchos de estos pacientes van a tener de base una falla cardíaca, es muy importante, muchachos, que se den como parte del manejo antihipertensivo los medicamentos que han mostrado impacto en los desenlaces fuertes en falla cardíaca. Hablando de desenlaces fuertes específicamente refiriéndome a mortalidad. ¿Por qué? Porque vuelve y juega el mismo concepto. Muchos pacientes con falla cardíaca, en lugar de recibir IECAS, ARA2, ARNI, beta bloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, vienen recibiendo clonidina, prazosina u otros medicamentos que no les benefician en el pronóstico de la falla cardíaca. Los ARNI son los antagonistas del receptor de neprilicina, ¿sí? Un medicamento pues, que ya lleva tiempo en el manejo de la falla cardíaca, que ustedes deben aprender a conocer porque tiene impacto en desenlaces fuertes como por ejemplo la mortalidad. Entonces debemos favorecer el uso de medicamentos que modifiquen la evolución de la enfermedad. Y todos estos medicamentos tienen un beneficio que depende en parte de la dosis. Luego se tiene que buscar ambulatoriamente una titulación. Vamos a luchar contra la inercia terapéutica en la que dejamos al paciente con la misma dosis que viene y debemos buscar en el paciente con falla cardíaca aumentar la dosis de ese IECA que trae, aumentar la dosis de ese ARA2 que trae, aumentar la dosis de los beta bloqueadores a la dosis máxima que el paciente tolere. ¿Por qué? Porque entre más pueda yo aumentar la dosis, mejor va a impactar el tratamiento con ese medicamento en el pronóstico y la evolución de ese paciente. Siempre, muchachos, también redireccionar el paciente a una terapia de rehabilitación cardíaca, realizar un control de todas las comorbilidades y en los pacientes que fueron hospitalizados por falla cardíaca descompensada, remitirlos a la clínica de falla cardíaca y brindarles educación respecto a la falla cardíaca, respecto a la restricción hídrica, el adecuado consumo de los medicamentos, la titulación ambulatoria del diurético de acuerdo a los edemas y demás. ¿Por qué remitir a una clínica de falla cardíaca? Porque la evaluación y seguimiento de pacientes con falla cardíaca en las clínicas de falla cardíaca ha mostrado impactar de manera positiva en los desenlaces y disminuye el número de hospitalizaciones por falla cardíaca descompensada en estos pacientes. Luego tienen que cumplir este checklist al momento en el que ese paciente vaya a ser egresado. La siguiente emergencia hipertensiva de la que vamos a hablar es el ACV isquémico. El ACV isquémico es supremamente frecuente. Infortunadamente es la segunda causa de muerte de origen cardiovascular. Y algo muy grave y es que en los pacientes que no mueren genera alta discapacidad. Y esto condiciona un impacto social gigante porque impacta en la vida del paciente, en la vida de su familia, del cuidador y en los años de vida perdidos por no productividad. Luego tiene un impacto supremamente alto desde el punto de vista social en salud pública. Algo muy relevante, la hipertensión es el factor de riesgo más importante. Y esto va en concordancia con lo que ya hemos mencionado. Dijimos que la hipertensión era uno de los factores de riesgo más importantes para el síndrome coronario agudo y veremos que también es uno de los factores de riesgo más importantes, los más importantes para otras de las emergencias hipertensivas que vamos a mencionar. ¿Por qué produce la hipertensión arterial enfermedad cerebrovascular? Por lo mismo que produce cardiopatía isquémica. Digamos que los mecanismos fisiopatológicos son muy similares, con un agravante. La hipertensión arterial también lleva enfermedad cerebrovascular isquémica debido a que esta aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular a su vez
aumenta hasta 5 veces el riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica. Luego, no es solamente lo que habíamos mencionado para la cardiopatía isquémica. La fibrilación auricular acá aparece como un factor determinante en el aumento del riesgo significativo en el paciente con hipertensión arterial. ¿Cómo se va a manifestar el paciente con enfermedad cerebrovascular? Se puede manifestar con alteración del estado de conciencia, alteraciones neurológicas dadas por alteración del habla, alteraciones visuales, desde luego déficit motor, déficit sensitivo, alteraciones de la sensibilidad como parestesias, dificultad para la marcha, incontinencia urinaria, en condiciones más severas disnea, incluso con inestabilidad hemodinámica, dependiendo de la ubicación de su enfermedad cerebrovascular isquémica. Es muy importante siempre, muchachos, que apliquemos la escala del NIHSS en el momento de la evaluación inicial del paciente con enfermedad cerebrovascular. La inmensa mayoría de los estudios en enfermedad cerebrovascular isquémica se hacen haciendo la medición de la severidad de la condición por medio de la escala del NIHSS. En YouTube ustedes pueden encontrar diferentes videos en donde explican cómo aplicar de manera correcta esta escala y los invito a que lo revisen porque mucha gente cree conocer la escala y cree saber aplicarla y en realidad pudiera no ser tan intuitivo y tan obvio. Tiene su maña, tiene su forma correcta de hacerlo y tenemos que aprender a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es que la escala de NIHSS nos sirve para evaluar el pronóstico y para controlar el seguimiento del paciente y definir si el paciente se ha deteriorado o ha venido mejorando. Sobre todo una vez que hemos instaurado algunas de las terapias, como por ejemplo la terapia trombolítica. El estudio diagnóstico inicial en el paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica es la tomografía de cráneo. La tomografía de cráneo en parte nos permite descartar hemorragia y a su vez buscar cambios de enfermedad cerebrovascular isquémica, los cuales en la fase aguda o subaguda pueden no estar tan presentes, pero que debemos acostumbrar a buscarlos. Nos debemos acostumbrar a buscarlos con el fin de determinar en algunas ocasiones cuál es el territorio comprometido y cuál es la extensión de ese territorio comprometido. Entonces, acá tenemos una tomografía de cráneo. A los ojos del médico no experto pudiera incluso ser una tomografía normal, incluso pues a ustedes acá les está soplando estas dos flechitas, pero ustedes dirían, vea, ¿qué me está señalando? Entonces, esto es para hablar algo muy rápidamente de los cambios tempranos en la enfermedad cerebrovascular isquémica. Quiero que comparen estos dos lados. Vean ustedes que acá se alcanzan a ver las circunvoluciones y acá no, acá se perdieron todos estos surcos. Y adicionalmente, si ustedes detallan, acá alcanzamos a delimitar la sustancia gris de la sustancia blanca, la diferenciación córtico-subcortical. Mientras que acá esa diferenciación se ha perdido. Y vean ustedes que el territorio que se encuentra afectado por esos cambios es todo este, es decir, la tomografía no es tan normal como de pronto muchos la pudieran haber interpretado de entrada. ¿Y esto qué nos quiere decir? Estos son cambios tempranos de isquemia y que si nosotros hacemos un control imagenológico algún tiempo después, podemos ver que efectivamente se hace manifiesto un ACV isquémico en este territorio. Al igual que en la cardiopatía isquémica, en la enfermedad cerebrovascular el tiempo es supremamente importante, porque básicamente del tiempo depende la posibilidad de realizar terapia trombolítica. ¿Y qué es importante definir en el tiempo cuando el paciente se presenta en el servicio de urgencias? ¿A qué hora fue visto el paciente por última vez? ¿Por qué? Porque ese momento en el que el paciente fue visto bien por última vez es el punto cero para empezar a contar la ventana para la terapia trombolítica. Entonces, por favor, ya llevamos dos cosas. Siempre que reciban el paciente, le van a hacer la escala del NIHSS y siempre, por favor, definan cuál fue el tiempo cero de esa enfermedad cerebrovascular ante la cual ustedes están presentes. Entonces, ¿por qué hablamos de una ventana para terapia trombolítica? La ventana para terapia trombolítica vigente es de 4.5 horas. ¿Sí? Para la gran mayoría de los pacientes es de 3 horas. De 3 a 4.5 horas vamos a tener una restricción en los pacientes que tienen antecedente de enfermedad cerebrovascular, que son mayores de 80 años, y en aquellos que tienen antecedente, que vienen anticoagulados, independiente del valor del INR el que nos encontremos. En esa ventana de 3 a 4.5 horas es muy importante discutir el caso en conjunto con el servicio de neurología, con el Stroke Team, teniendo en cuenta que algunos pacientes aún así se podrían beneficiar de la terapia trombolítica, pero eso tiene que discutirse estrechamente con el equipo de neurología.
Para los pacientes con una ventana por debajo de 3 horas, sí existe indicación para llevar a terapia trombolítica, siempre y cuando no haya contraindicaciones, que son muy similares a las que ya mencionamos previamente para la cardiopatía isquémica en el contexto de la trombolisis en el infarto agudo de miocardio. ¿Con qué vamos a trombolizar los pacientes con ACV isquémico? El medicamento de elección es el alteplase. La dosis a administrar es de 0,9 miligramos por kilo con una dosis máxima de 90 miligramos. Y la forma de administrarlo es el 10% de la dosis en un bolo inicial durante 1 minuto y el resto se va a administrar en una infusión continua durante 60 minutos. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Aparte de verificar las contraindicaciones para la trombolisis, definir la meta de presión arterial. Y en el paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica, la meta de presión arterial va a depender de si el paciente es o no candidato a terapia trombolítica, porque va a cambiar. Y eso sí está relativamente claro en las guías de práctica clínica para el manejo del paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, ¿este paciente es candidato a terapia trombolítica, sí o no? Es decir, ¿lo va a trombolizar, sí o no? Si la respuesta es sí, si cumple los criterios para ser llevado a terapia trombolítica, para iniciar esa terapia trombolítica nosotros debemos tener unas cifras tensionales por debajo de 185-110. Es decir, siempre que el paciente tenga cifras por encima de esos valores, debemos tratar esa hipertensión arterial. Y para el mantenimiento, durante la terapia trombolítica, una vez se ha iniciado la misma, la meta que nos propone la guía es de 180-105. Siempre se tiene que tener en cuenta que durante la terapia trombolítica hay que hacer un monitoreo muy estrecho, tanto clínico como de las cifras tensionales del paciente. Y las recomendaciones que nos da la guía es cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos durante las primeras 6 horas y cada hora durante las siguientes 24 horas, por lo que el paciente desde luego tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados especiales para el paciente con enfermedad cerebrovascular, teniendo en cuenta el monitoreo estrecho que amerita, debido a las potenciales complicaciones que puede hacer debido a la terapia trombolítica, dentro de las que las más temidas desde luego es el sangrado intracraneal. Si nosotros optamos por no trombolizar el paciente, ya sea porque hay contraindicaciones o porque no hay indicación debido a que se encuentra fuera de la ventana, las cifras tensionales metas van a ser de 220-120, es decir, no vamos a iniciar tratamiento antihipertensivo si las cifras tensionales se encuentran por debajo de 220-120. Si el paciente no va a ser llevado a terapia trombolítica y tiene cifras tensionales por encima de 220-120, ahí sí vamos a realizar alguna intervención farmacológica. Pero de lo contrario, no. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo de defensa del organismo para garantizar la perfusión cerebral a esas áreas de penumbra que no están necróticas, que no han muerto, ese grupo neuronal que no ha muerto, pero que está isquémico aún y que eventualmente puede recuperarse con una adecuada perfusión cerebral. Por eso el organismo eleva las cifras tensionales para vencer esa resistencia adicional que está imponiendo el edema que se generó debido a la enfermedad cerebrovascular y poder perfundir ese resto de parénquima cerebral que aún consideramos viable. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar en el contexto de la emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro tipo enfermedad cerebrovascular isquémica? Los medicamentos propuestos son los que ustedes ven ahí en la tabla. Acá les incluyo el nicardipino, que no lo habíamos mencionado. Digamos que hay suficiente evidencia con el nicardipino. Es un medicamento que recomienda la guía para el manejo de la hipertensión arterial vigente. Sin embargo, tenemos la limitación de que no es ampliamente disponible en nuestro medio, por lo menos aquí en Colombia. Hasta donde yo tengo entendido, en ninguna parte disponemos del nicardipino. No sé en los otros países latinoamericanos desde donde nos están viendo en este momento si se cuente con este medicamento. Si se cuenta, ahí está la dosis a la cual se debe administrar. Es una excelente alternativa. Si no, podemos optar por el uso del abetalol a la dosis que ya previamente hemos mencionado, o según la disponibilidad, nitroglicerina o nitroprusiato, porque en muchos lugares, muchachos, solamente se va a contar con estos dos medicamentos. Una vez el paciente ha sido tratado en la fase aguda de su enfermedad cerebrovascular y hemos definido el egreso hacia su domicilio, entonces vamos a optar por las medidas que hemos mencionado previamente. La gran mayoría son similares: cambios en el estilo de vida, identificar el factor desencadenante, las cifras tensionales metas son las mismas que hemos mencionado previamente. Acá vamos a optar por IECAS, arados, antagonistas de los canales de calcio, diuréticos, que vean ustedes que son las mismas terapias que se plantean como
iniciales en general en los pacientes con hipertensión arterial. La rehabilitación integral, muchachos, supremamente importante. El pronóstico neurológico de los pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular isquémica depende en gran parte de la rehabilitación. Entonces, redireccionemos a esos pacientes a que se rehabiliten. El control de las comorbilidades, desde luego, siempre es muy importante, y una adecuada terapia antiplaquetaria. Y otra cosa que no quedó acá, pero que es muy importante, siempre en los pacientes con enfermedad cerebrovascular, más aún que tienen de base hipertensión arterial, busquemos activamente la fibrilación auricular, porque en este contexto tendría indicación de inicio de terapia anticoagulante con el fin de evitar eventos recurrentes embólicos a nivel cerebral. La siguiente emergencia hipertensiva de la que vamos a hablar es la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. La enfermedad cerebrovascular hemorrágica más o menos forma parte del 10% de todas las enfermedades cerebrovasculares. También quienes sobreviven tienen una alta discapacidad y años de vida perdidos, y tiene una mayor mortalidad cuando la comparamos con la enfermedad cerebrovascular isquémica, siendo el factor de riesgo más importante la hipertensión arterial. Aparte de la hipertensión arterial, hay otros factores de riesgo importantes como el consumo de anticoagulantes, la angiopatía amiloide, las alteraciones vasculares a nivel intracraneal, todos los cuales deben ser tenidos en cuenta siempre que el paciente se presente con una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. Las manifestaciones clínicas son muy similares a las de la enfermedad cerebrovascular isquémica, pudiendo ser más severas en comparación con el paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica. Y el estudio de elección inicial es la tomografía, en la cual nosotros podemos ver lesiones hiperatenuantes dada por una extravasación de la sangre a nivel del parénquima cerebral. Nosotros vemos acá claramente un hematoma intraparenquimatoso en el hemisferio cerebral derecho. Hay algunos factores que hay que tener en cuenta, y es que los pacientes que ya hicieron sangrado intracraneal una vez pueden volver a presentar un sangrado intracraneal. Y dentro de los factores que aumentan el riesgo de resangrado están los antiagregantes y los anticoagulantes, el alcohol, el consumo de tabaco, los lípidos, la diabetes y lo que nos compete en el día de hoy, el control de las cifras tensionales. Por lo que el seguimiento ambulatorio de estos pacientes debe ser muy estrecho, buscando siempre tener un muy buen control de las cifras tensionales. Acá la cosa está menos clara respecto a la meta de presión arterial que debemos buscar en la fase aguda. Desde el 2015, la AJA publicó esta guía para el manejo de los pacientes con hemorragia intracraneal espontánea, porque ojo, estamos hablando de hemorragia intracraneal espontánea. Las recomendaciones que vamos a dar en esta charla no se extrapolan para los pacientes con hemorragia traumática, y aclaro también, no se extrapolan a los pacientes con hemorragia subaracnoidea, puesto que en ellos el manejo de las cifras tensionales es diferente. Lo que estamos hablando acá es el paciente con hemorragia intraparenquimatosa espontánea. En el 2015, la AJA nos planteó unas cifras tensionales metas dadas por una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio. Pero ha habido gran controversia respecto a cuál es esa meta de presión arterial en el paciente con enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Y esa controversia viene derivada prácticamente de dos estudios: el estudio INTERACT-2 y el estudio ATTACH-2, que si ustedes se van a leer presión arterial en el paciente con enfermedad cerebrovascular hemorrágica, en todos los artículos mencionan estos dos estudios. Rápidamente les cuento en qué se basa la discordancia. El estudio INTERACT-2 fue un estudio que se publicó en el 2013, incluyó 2.800 pacientes, y en ellos básicamente se buscaba evaluar si era efectivo el control de las cifras tensionales con una meta de presión arterial sistólica en 140 milímetros de mercurio. ¿Ellos qué encontraron? Que los pacientes que tenían esa meta de presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio y buscaban mantenerlo así durante los primeros 7 días, tenían mejores desenlaces funcionales en comparación con los pacientes a los que no se buscaba esa meta de cifras tensionales, más no impactaba en la mortalidad. Ojo, impactó solamente en desenlaces funcionales, en funcionalidad. Con base en los resultados de este estudio, la AJA, 2 años después, en el 2015, publicó esa recomendación que vimos previamente, la de las cifras tensionales meta con una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio en el paciente con enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Pero después, en el 2016, se publicó este otro estudio, el ATTACH-2, en el que ellos comparaban la meta de presión arterial sistólica de 140 con una presión arterial sistólica menor a 180. ¿Y qué encontraron en el ATTACH-2? De hecho, el estudio estaba planteado para recoger más de 1.300 pacientes,
1.280 pacientes, y solamente recogieron 1.000 porque tuvieron que detener el estudio por futilidad, es decir, no encontraron ningún beneficio en los pacientes que eran llevados a un control de cifras tensionales buscando una presión arterial sistólica de 140 versus buscar una presión arterial sistólica menor a 180. Entonces, ¿qué se concluyó este estudio? Pues que no, que entonces, digamos, contradecía los resultados del INTERACT 2 respecto al beneficio de buscar una presión arterial sistólica meta de 140 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando se pusieron a analizar y comparar los resultados de estos dos estudios, resulta que en el ATACH 2, en realidad las cifras tensionales promedio que se lograron fueron menores. Se encontraban alrededor de 120 a 130 milímetros de mercurio, mientras que en el INTERACT 2 se encontraban alrededor de 135 a 145 milímetros de mercurio. Y algo que sí quedó claro es que buscar cifras tensionales muy bajas, es decir, por debajo de 130 a 120, tenía un peor pronóstico, y esto se encontró en ambos estudios. Entonces, ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué vamos a concluir de todo esto? Entonces, ¿cuál va a ser el valor meta de cifras tensionales que nosotros vamos a buscar en los pacientes con enfermedad cerebrovascular hemorrágica? Como teníamos estudios que planteaban la posibilidad de una presión arterial meta de 140 y otros que buscaban una presión arterial sistólica meta de 180, pues básicamente la última directriz que se publicó en las guías vigentes dice, venga, usted debe mantener esa presión arterial sistólica entre 130 y 180. Y esto es más o menos lo que hacemos actualmente en la práctica clínica diaria. ¿Qué busco yo? Primero, individualizar el paciente. Y segundo, es claro que el INTERACT 2 encontró resultados favorables en cuanto a la funcionalidad y que su promedio de cifras tensionales era una presión arterial sistólica de 135 a 145. Entonces, si bien las guías nos dan este rango, yo creería que el paciente se beneficia de buscar una meta alrededor de los 140, sin que sea más baja de 130, porque como les mencioné, con presión arterial sistólica menores a 130, los desenlaces fueron peores en ambos estudios. ¿Qué se necesita? Ensayos clínicos más grandes en los que se trate de definir entre este rango relativamente amplio que nos dan las guías cuál va a ser la meta ideal de presión arterial sistólica en los pacientes con hemorragia intracraneal. Pero hasta el sol de hoy la recomendación sería la que acabo de mencionarles previamente. Una vez el paciente que tuvo una hemorragia intracraneal se egresa, va a seguir básicamente las mismas recomendaciones del paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica, excepto porque este paciente desde luego no se va a ir con terapia antiagregante. Y es muy importante entonces, muchachos, que controlemos estrictamente la presión arterial de este paciente, teniendo en cuenta que este fue probablemente su factor desencadenante en el contexto dado de pacientes con hemorragia intraparenquimatosa, sobre todo cuando la misma es gangliobasal. Y finalmente vamos a hablar de la disección aórtica. La disección aórtica tiene una incidencia de 6 por cada 100.000 personas año. El factor de riesgo más importante también es la hipertensión arterial y tiene una incidencia mayor en hombres, sin embargo, la mortalidad es más alta en mujeres. En términos generales, la mortalidad es alta, más o menos en la disección aórtica tipo A hay un 1% de mortalidad por hora desde que el paciente se presenta en el servicio de urgencias. Y algo muy importante es que la cirugía es necesaria en las primeras horas, teniendo en cuenta que si la cirugía se lleva a cabo después de las primeras 48 horas, la mortalidad incluso puede ser tan alta como el 50%. Si se llevan las primeras horas, la mortalidad puede disminuir alrededor del 30 al 20%. Esta es la clásica clasificación, valga la redundancia, de Stanford que nosotros conocemos de la disección aórtica tipo A y tipo B. Y las manifestaciones clínicas con las que se van a presentar estos pacientes son déficit neurológico focal, pueden tenerlo alrededor del 10% de los pacientes, síncope también alrededor del 10% de los pacientes, dolor torácico, y el dolor torácico va a ser el síntoma cardinal del paciente con disección aórtica, siendo característicamente descrito como un dolor torácico lancinante, que suele ser migratorio. Si es migratorio, es altamente sugestivo de que tenga una disección aórtica. Y se suele irradiar a la región dorsal. De manera asociada podemos encontrar isquemia mesentérica hasta en el 5% de los casos, signos de hipoperfusión distal, una presión arterial diferencial clásicamente descrita en los dos miembros superiores como una diferencia de presiones de 20 milímetros de mercurio, y puede asociarse como complicación a la disección de aorta tipo A la insuficiencia aórtica, hasta en el 50-70% de los pacientes, según algunas series describen. ¿Cuál va a ser la ayuda diagnóstica de elección? Podemos tener ayudas diagnósticas
ecocardiográficas y tomográficas. El ecocardiograma puede ser transtorácico o transesofágico. El transtorácico tiene una sensibilidad del 78% frente a una sensibilidad del transesofágico del 99%. Y la angiotomografía, que se debe hacer desde el cuello hasta las femorales, tiene una sensibilidad del 95% con una especificidad del 98%. ¿Cuál va a ser la meta de presión arterial en el paciente con disección de aorta? Digamos que en cuanto a esto sí hay más consenso, y lo que recomiendan la mayoría de documentos es buscar una presión arterial sistólica por debajo de 120 y una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Y ambas cosas son importantes para disminuir ese impacto del cizallamiento del torrente sanguíneo en el punto en donde se llevó a cabo la disección, y evitar con esto que la disección sea grande y el paciente tenga complicaciones asociadas al mal control de las fibras tensionales. Vean ustedes que se sale del rango de metas que nosotros hemos venido buscando en los otros pacientes que mencionamos previamente en los diferentes tipos de emergencias hipertensivas, y este paciente requiere una meta más estricta en comparación a los casos que acabamos de mencionar previamente. Los medicamentos de elección, entonces, como tenemos que impactar en la frecuencia y en la presión, los betabloqueadores se ven como alternativas bastante tentadoras. Entonces podríamos optar por el uso de la betalol o por el uso de esmolol. Pero también como alternativa tenemos la nitroglicerina y el nitroprusiato, y eso nos lo plantean los documentos y guías de práctica clínica. Entonces, ¿qué mensajes queremos dejar para llevar a casa? Primero, tenemos que tener en cuenta que el paciente que se presenta con emergencias hipertensivas debe ser sujeto de un estudio de cuál fue la causa del desarrollo de la emergencia hipertensiva. Y entonces vamos a optar por evaluar la posibilidad del uso de algunos medicamentos que pueden precipitar emergencias hipertensivas, o por evaluar la posibilidad de que tenga una hipertensión arterial secundaria debido a enfermedad renovascular, SAJOS, hiperaldosteronismo o cualquier otra alteración que predisponga un mal control de cifras tensionales. Debemos buscar garantizar la adherencia terapéutica del paciente por medio de diferentes estrategias que se han venido planteando para aumentar esta adherencia terapéutica, dentro de las cuales, a mi modo de ver, la educación es una de las más importantes, y así lo hicimos ver en un artículo que publicamos hace ya varios años sobre la importancia de la adherencia terapéutica. Y siempre, muchachos, es muy importante el control de las comorbilidades en todos estos pacientes. Es supremamente relevante el control de todas las comorbilidades a fin de evitar la aparición de complicaciones, dentro de las que se incluyen todas las que describimos, ya que no dependen solamente de la hipertensión arterial, sino también de otros factores de riesgo como diabetes, obesidad, dislipidemia, que aumentan el riesgo de su presentación. Seguir las recomendaciones para la toma de presión arterial que ya se discutieron previamente y que fueron planteadas nuevamente por la guía de práctica clínica que se publicó este año. Y finalmente, muchachos, pues sensibilizarlos sobre la importancia de la hipertensión arterial, sobre la importancia del tratamiento de la misma. Muchísimas gracias, muchachos, a todos por la atención. Espero haya quedado claro cuál es la meta de presión arterial, de manejo de la presión arterial en los diferentes tipos de emergencias hipertensivas. Cualquier duda o inquietud que tengan, se pueden comunicar conmigo con cualquiera de estos medios. Ahorita se va a abrir pues una jornada de preguntas y las intentaremos resolver a la mayor brevedad posible. Y muchísimas gracias pues por el interés y por la atención.